El movimiento antivacunas ha generado en el mundo distintas complicaciones, como por ejemplo la vuelta de sarampión o de otras enfermedades que parecían erradicadas. Y lo cierto es que se puede denunciar a los padres que no vacunen a sus hijos y estos pueden ser multados o incluso sancionados de otra manera, con detenciones. Queremos hablar con un abogado sobre este tema y está Julio Razona del otro lado, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Sergio Suárez, quien le habla, Noelia Nieto, y queríamos consultarle sobre las implicancias de no vacunar a los niños, tal y como lo indica el cronograma de vacunas de la República Argentina, y a qué se exponen estos papás. Bueno, en realidad los padres no se exponen a nada, porque voy a hablar de la resolución del gobierno de Mendoza específicamente. Bien. Porque ha hecho punta Mendoza con Exacto. este tema. Sancionó a 10 o 11 personas, lo dijo Iris Aguilar. Claro. Aproximadamente 10 sancionados y se sumaba uno más, doctor. Sí, si me permite, voy a fundar lo que digo. El 5 de agosto de 2025, el gobierno de Mendoza promulgó la resolución 2572, en la que se ha fundado en el Código Contravencional de Mendoza, el artículo 119, que a su vez el artículo 119 que habla de la obligación de vacunar a los niños, lo funda en la ley 22.909, que es la ley de vacunación obligatoria, que fue promulgada en 1983 por la dictadura militar y derogada en el 2018. Esta misma ley derogada en el 2018, quiere decir que no tiene vigencia, fue utilizada como fundamento para obligar a los padres, bajo la coacción de ser multados o detenidos por 5 días, de vacunar a sus hijos. Esta misma ley derogada. Que esto implica una flagrante violación al sistema judicial. Más allá, si las vacunas son buenas o malas, no se puede obligar a alguien a vacunar a un niño o a hacer cualquier acto jurídico en base a una ley derogada. Y después esta resolución también se funda en el artículo 29 de la ley de vacunación compulsiva y obligatoria, la ley 24.791, la famosa ley de vacunación obligatoria, en el artículo 29 de esta ley. Pero el artículo 29 de esta ley no habla de sanciones para los padres que no vacunan a sus hijos. Habla de sanciones para los funcionarios de salud que no cumplen con la ley. Y esta misma ley hace referencia a que se puede dar intervención a la justicia ordinaria, o sea, un juzgado civil, un juzgado penal, en caso de incumplir con esta norma, con el artículo 29. Pero no a los padres, sino a los efectores de salud, a los que manejan el tema sanitario. Por lo tanto, esta resolución no tiene validez jurídica, es nula, es absolutamente nula. Está mal fundada y al estar mal fundada tiene la obligación el Estado, cualquier juez que intervenga en este tema, tiene la obligación de declararla inconstitucional o nula, inaplicable. Doctor, más allá claro, de los fundamentos médicos. O sea, estoy hablando desde lo jurídico. Claro. Desde lo jurídico es nulo. Además, no se cumpliría con el principio de bilateralidad. El principio de bilateralidad es muy fácil de entender. En cualquier proceso judicial hay dos partes, por eso la balanza es una justicia, que hay dos platillos. De un lado, una parte interesada, podría ser el Ministerio de Salud de Mendoza, y del otro lado, un padre que por X motivo no quiere vacunar a su hijo. El juez, para poder resolver, tiene que escuchar a las dos partes. Por eso es una justicia, es una balanza. Tiene que escuchar a las dos partes. Ese es el principio de bilateralidad. Doctor. Y en el Estado de Derecho existe la bilateralidad, o sea que tienen que ser escuchados uno y otro, y además tiene que existir una doble instancia. Claro. Quiere decir que si un juez ordena algo que no satisface a cualquiera de las dos partes, ya sea el Ministerio de Salud de Mendoza o bien a un padre que considera que su hijo no tiene que ser vacunado por cuestiones médicas, porque sufre alguna hipersensibilidad o alergia a un tipo de vacunas, o hay una orden médica que no lo vacune, o por
cuestiones religiosas, todo eso tendrá que ser evaluado por el juez antes de ordenar esa intervención. Claro, la denuncia dice, o parte de la denuncia, publicado aquí por Diario 1, dice una estrategia única del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud y presenta 10 denuncias judiciales contra los padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación. Eso es lo que dice parte de las notas periodísticas que hemos difundido desde la semana pasada hasta ahora. Y lo hemos hablado con la... Si está... al estar fundado en esta resolución que es nula, todo eso no tiene validez, absolutamente. En el caso que, pongamos el caso utópico que un juez considera que esta resolución es válida, que puede ser también, pero tendría derecho el padre opinante, por eso hablo de la balanza, claro, a protestar, a decir, no, señor juez, esto es nulo, esto está mal fundado, está fundado en una ley derogada, en una ley de la dictadura militar derogada en el año 2018. La suplió la otra ley, la 27.491. Entonces, cualquier ciudadano en un Estado de Derecho tiene derecho a ser oído. En el caso, si pese a eso lo detienen, a esa persona la detienen, se estaría cometiendo una detención ilegal, una privación ilegal de la libertad de esa persona. Estaría siendo privado de su libertad, o bien pagando una multa, en base a una resolución absolutamente nula. En el sistema jurídico se llama insanablemente nula. Quiere decir que no se puede arreglar. Tendrían que hacer todo de nuevo, redactar una nueva resolución y siempre respetando la letra de la ley nacional, ¿no? Porque si la ley nacional dice que se puede dar intervención a la justicia ordinaria en el caso que los efectores de la salud, o sea, los que aplican el sistema de salud, cometen alguna falta, no se puede ampliar eso a los padres de un niño que se niegan a vacunar y tienen derecho a ser oídos, ¿no? Por supuesto, después hay que respetar las decisiones judiciales. Claro, pero y el juez ¿el juez puede entender que prevalece lo colectivo frente a lo individual en este tipo de casos o no? No, no puede, porque vivimos en un Estado de Derecho donde los derechos personalísimos, el derecho a ser oído, el derecho a... No puede una emergencia sanitaria, como muchas veces lo dicen, no puede suplir los principios constitucionales y el derecho de las personas a ser oídas y también el derecho al consentimiento informado, claro, a ser informado. Cualquiera de ustedes, o yo, o cualquier persona que nos esté escuchando, que lleva a su hijo a vacunar, tenemos derecho a decirle antes de ser vacunado que nos presenten un consentimiento informado y que nos indiquen qué es lo que contiene la vacuna, cuáles son los componentes de la vacuna y cuáles son las secuelas que puede tener esa vacuna. Ese es un derecho inalienable, eso es parte de en el juego democrático, en un Estado de Derecho, tiene que prevalecer esto para que en el caso que tanto el padre como un médico pediatra considere que eso podría afectar al niño, bueno, tiene las acciones. Doctor, le hago por lo menos la última pregunta de mi parte. Aquella persona denunciada, aquel papá denunciado, a ver, que se siente atacado, agraviado, en fin, puede recurrir a la justicia. Usted ha sido convocado, no en Mendoza, sino en otras partes del país, cuando una persona pasó algo, por ejemplo, con el COVID, me voy al 2020. Sí, por supuesto. Yo he presentado más de 200 recursos de habeas corpus para proteger los derechos individuales de las personas en todo el país. En el caso de Mendoza, si una persona es citada por la justicia con el riesgo a ser detenido, los habeas corpus son recursos de derechos humanos que se establecen para evitar la privación de la libertad cuando corre riesgo la libertad. Se llama habeas corpus preventivo. Si uno considera, por supuesto lo tiene que hacer a través de su abogado, considera que corre riesgo su libertad personal, puede hacer un recurso de habeas corpus preventivo, invocando esto que yo acabo de decir, y con seguridad va a hacer valer sus derechos y va a poder vivir tranquilo, y bueno, y después resolver la cuestión con un consentimiento informado que le implique tener conocimiento qué es lo que le van a inyectar a su hijo, que como tenemos todos los padres del mundo para saber qué tratamiento se va a hacer a nuestros hijos, y bueno, y si lo considera apropiado su médico pediatra, bueno, se vacunará o no, eso ya no depende de mi área. Abogado, muchas gracias, hasta luego. No, al contrario, que tengan un buen día, gracias por la comunicación.